17:33 minutos. Si usted supiera todas las cosas que dicen aquí, yo creo que vamos a dejar aquí, vamos a subir el volumen para que puedan escuchar. Sí, se desordenan. Día jueves con ánimo, energía. Hasta las 6 le llega el ánimo y la energía. Queremos entregarle un dato importante porque sabemos que para muchas familias es un sueño tener la casa propia y puedes construir estos sueños tú mismo con el kit de armados de casas industrializadas Sweet Homes. Cuentan con un fácil sistema de autoconstrucción hecho con los mejores materiales del mercado con estándares certificados. Cotiza hoy y obtén tu casa, ojo, en solo 6 semanas. Despacho gratis desde la región de Valparaíso a Los Lagos. Visita su sitio web www.sweethomes.cl o en sus redes sociales. También de la misma manera, sweethomes.cl, donde podrás conocer sus distintos modelos que estamos viendo en pantalla. Sala de ventas ubicada en Jaime Repullo 2233, Talcahuano. Y ya estamos viendo en pantalla imágenes de la unidad operativa de control de tránsito, ahí haciendo un mapeo de lo que está ocurriendo en el Gran Concepción. ¿Quiere ir a carrera con Rengo, señor director? Sí, carreras con Rengo. Oye, acá se me va la imagen. Está allá. Me ubiqué, está apuntando en dirección al norte de nuestra provincia. Vehículos en la parte derecha de nuestra pantalla se dirigen precisamente al norte. Los vehículos que vemos en la izquierda ahí están en esta fila que van a virar hacia Rengo. Bastante expedito a esta hora de la tarde, 17:35 minutos, considerando que es una hora de salida del trabajo. Se empiezan a generar algunos tacos propios de la salida de personas a esta hora de sus que se dirigen hacia sus domicilios. Carreras hoy. ¡Qué horror! Los Carrera, ahí sí que sí, Los Carrera con Paicaví apuntando hacia Talcahuano, ¿cierto? Sí, hacia Talcahuano. Gracias ahí, Carlitos Lago, por su sí calladito en dirección. Vehículos que vienen virando precisamente de Avenida Los Carrera en dirección ahí hacia San Pedro de la Paz, y hay algunos están virando precisamente también hacia la comuna Puerto. Un poquito movimiento vehicular encuentro a esta hora, no sé qué opinan ahí en dirección. Sí, está como Freire con Caupolicán también mirando hacia Freire precisamente, bastante tranquilo. Uno esperaría quizás a esta hora que hay mayor atostamiento, pero vamos a estar revisando. Le vamos a preguntar a nuestro siguiente invitado, que invitado y aquí invitados desde la casa, Nelson Lobo, abogado, historiador, magíster en historia UDEC y director de Historia Mapuche, que él ya instaladísimo acá de la casa precisamente preparándose su matecito. Así es, Mari Lamien, Tremolimi Lamien. Insisto, yo todas las semanas te digo, Nelson, me tienes que dar aquí en... No, pero te saludo, hermana, ¿cómo estás? Bien, estamos bien. Como dijo Bad Bunny, estamos bien. ¿Cómo está la cosa afuera en la calle? Un ¿Hace clima calorcito? agradable. ¿Cierto? Sí, súper agradable. Está raro en la primavera. No, bueno, con Tropiconce, más calentamiento global, más cambio climático. Todo. Oye, es y tú igual con a tu caos. matecito, que yo por esta semana me abstuve luego de casi morir atorada. Tengo mi agüita. Mira, si no fuese por el COVID, estaríamos a la antigua de hace 3 años atrás compartiendo con este padre. No, totalmente. Uno antes, te voy a correr aquí para que no te tape la cámara. Sí. Vamos a dejar ahí. A ver, ahí quiere la composición el señor director, y para que se vea el mate con el termo. Nelson, temática del día de hoy relacionada a la música, relacionada a una mujer importante también en la historia mapuche. Así es. Vamos a hablar de Rayen Cutral. Cutral. Ahí tenía la duda. ¿Cómo Quitral. Quitral se escribe, pero me imaginaba que no se decía tan... ¿Qué quiere decir fuego? El Cutral es el fuego.
María Georgina Quitral Espinosa. Ese es su nombre de nacimiento. Así es. Y ella lo cambió después, pues. Después ella se puso, algunos dicen que por sugerencia de sus asesores artísticos de la época se pusiera Rayén, pero después ya todo el mundo hablaba de Rayén. Ella misma hablaba de Rayén, que significa flor. Sí. Entonces era como... Nombre popular en el último tiempo también. También, sí. Flor del fuego, flor de fuego, en el fondo con Quitral, que es el apellido. Nació un 7 de noviembre como mi madre, escorpión, Rayén, mira, intensa tiene que haber sido Rayén. Cuéntanos un poquito de ella y lo relevante y en qué contexto también la queremos destacar en esta oportunidad. Bueno, ella primero es una mujer mapuche que destacó mucho y fue muy conocida, muy nombrada en la primera mitad del siglo XX en nuestro país. Y que triunfó en el extranjero, en todos lados, con su canto, una cantante lírica mapuche, y que nadie se acuerda de ella hoy. Fue alguien importantísima, o sea, ella, como bien decías, nace en Iloca, de una familia, su padre murió cuando ella era muy joven, Iloca, donde nació el Zafrada también. Sí, entonces tenemos dos grandes íconos, hay uno contemporáneo y ella del comienzo del siglo XX. Y ella, su padre murió cuando era muy joven, entonces quedó la mamá con tres hijos, contándola a ella. Ella era hermana del futbolista René Quitral, jugó en Wanderers y parece que fue arquero de la selección chilena igual. Pero no arquero titular, creo que fue suplente de Sergio Livingston, si mal no recuerdo. Y se cambiaron ella trabajaba, era asesora del hogar, y se fue a trabajar a Loncomilla, se llevó a todos sus hijos, todos los cabros chicos para allá. De ahí volvió a Curicó. En realidad no es que volvió porque eran de Iloca, pero sí. Iloca es la costa de Curicó. Y ahí esta niña empezó a cantar en el coro de la iglesia, en distintas instancias, y empezó a destacar por su voz siendo muy chiquita. Y eso le llamó la atención a un señor ahí, creo que era odontólogo, que las invitó a vivir a su casa en Santiago. Y le dijo, ella tiene mucho talento, así que hay que hacer algo ahí, no se puede perder, porque pensemos que Curicó hoy debe tener 200.000 habitantes, Curicó es más grande, pero en los años 30 Curicó era chiquito, entonces se fue a vivir a Santiago con su mamá, sus hermanos, y ahí la presentaron a podríamos decir, un empresario del arte, de la música. Y este caballero la escondieron, Mira lo que es la discriminación, la escondieron porque tenía aspecto supuestamente campesino, claro, no eran los estándares, y que eso le pasó también a otra cantante mapuche, Aimé Painé, que para los que quieran conocerla, ella era de Puel Mapu, lo que veía Argentina, años 80 murió ella, fines de los 80. Y a ella también, ella estaba en un centro de unas monjas, como niñas. ¿Como un convento? Como un convento, eran niñas porque estaban buscando que las pudiera adoptar. Y también ella le llevaban a presentar a todas las niñas rubias, a la gente para que adopte, y ella la tenían escondida ahí atrás. Y se enamoraron de ella sin conocerla por su canto, porque estaba cantando por ahí, y lo mismo que Rayén Quitral. Oye, pero estamos viendo ahí imágenes de Rayén, y claro, o sea, yo te hago este comentario como, claro, no cumplía estos estándares, pero precioso su rasgo. Claro. Bueno, dentro también lo que en esa época. No solamente una belleza por fuera, sino también lo que podemos escuchar y lo que significa en ese sentido, porque ahí hay imágenes, una estampilla. Sí, pero sí, ella fue súper importante. ¿Esa estampilla de cuándo? ¿Del 97? ¿No? 1957 parece ser. Soy pidiendo así. Y ella, bueno, de partida, algunas personas dicen, ella, ya lo vimos el otro día, de las identidades territoriales mapuche, era picunche, no era mapuche, los picunches son mapuche. Y ojo, que se discute si ella, su papá, su familia, los Quitral, eran de la zona de Curicó, de los antiguos llamados pueblos de indios, que ya vamos a hablar de ellos más adelante, que los españoles le llaman así, por supuesto, o el papá era migrante de Temuco. O sea, después del papá, pongamos, de haber nacido a fines del siglo XIX, entonces habría viajado desde Temuco a Iloca. Son las dos posibilidades que hay. Sí, de hecho, cuando estaba buscando información sobre ella, salía como Mapuche Picunche. Como Mapuche, claro. Con el guión. Y él, claro, él nació ahí en Iloca, territorio picunche,
Y dentro de los linajes que están en la zona de Curicó están los quitrales. De hecho, hay un historiador mapuche, Max Quitral, también tengo entendido que también es de esa zona. Entonces los quitral son de ahí normalmente, al igual que los calquín. Se escuchan calquín y alguien de Curicó está escuchando, o de Licantén. Ah, listo, está lleno, ahí están los calquín. Ahí está el alcalde calquín. Mira, Entonces, y ella, bueno, le fue muy bien, empezó a ir muy bien en Santiago, entró al conservatorio de música a estudiar. Tuvo una profesora particular primero, cuando se dio cuenta que era muy talentosa, la ingresó al conservatorio de música, y ahí empezaron a abrirle puertas pues, para que cantara en distintos teatros de la época. Empezó a destacar, por supuesto. Tenía 20 años. Por ahí, cuando estuvo... no mencioné esta parte, que es súper importante su vida. Cuando tuvo 15 años, tengo entendido que quedó embarazada. Y su hija se la quitaron. Y la habría tomado una señora importante, la habría adoptado. Y ella nunca no supo más de su hija, a los 15 años. Conociendo la historia de Rayén, Nelson, lo que significa para la historia de Chile, y esto que tú señalas, es poco conocido, poco valorado, nos pasa muchas veces... y con el tiempo le vamos tomando ese valor o al contrario, lo vamos perdiendo, así como que queda ahí entre archivos y si la gente no tiene mayor cercanía a estas temáticas, sobre todo recuerdo haber visto cifras de lo que pasa con las mujeres de pueblos originarios, sufren doble discriminación, uno por ser mujer y otra por ser de pueblo originario. Acá igual es dentro de un ejemplo donde tú indicas que con el tiempo ha quedado ahí dentro del olvido. El pago de Chile, como decía la gente antigua, el famoso pago de Chile. Oye, pero si piensas cuántos chilenos destacaban en esa época, cuánta gente de este territorio, digamos. Ella, tengo entendido, que se identificaba como chilena. Entonces, imagínate, después de triunfar en Chile, en Santiago, hace una gira por Uruguay, por Argentina, está en Buenos Aires, en el Teatro Colón. Mira. Ahí hay algunas versiones que dicen que fue al comienzo de su carrera que estuvo en el Teatro Colón, y otro, La Flauta Mágica, creo que interpretó ella. Dentro de la estampilla aparece ahí la flauta mágica. Y ella estuvo, bueno, después en los años 50, otros dicen que ahí fue recién Argentina. Pero de ahí dio un salto a giras por toda Latinoamérica, estuvo en México, en Estados Unidos. Adivina quién fue su maestro. No me voy a... Uno de los grandes condorear artistas aquí. chilenos, Claudio Arrau. ¡Mira! Él la recibió allá, de los artistas del primer nivel, le encontró algunas pifias ahí en su canto, según él, muy exigente, y estuvo ensayando con ella, trabajando, la llevó a vivir a su casa, y después cantó en este famoso teatro en Nueva York, no me acuerdo el nombre, y les fue más o menos porque les jugaron ahí los nervios una mala pasada. Claudia Arrau se indignó, dijo que era indisciplinada y se acabó la amistad. Y ahí volvió a México, o sea, se fue a México, estuvo más o menos 2 años ahí, y después se fue a recorrer Europa. Aquí estamos hablando de los años 50. 40, 50, años 50, sí. Entonces tenemos que recorrer Europa, triunfa en todos lados. 30 años tenía en esa época porque nació en el 16. Sí, ya pasando los 40, pero joven, con voz todavía para seguir luciéndose. Claro. Y finalmente, bueno, triunfa en todos lados, aunque igual después ya la crítica, como que Estados Unidos le pegó muy fuerte, porque yendo a su vida personal de nuevo, ella retrocedamos un poco en el tiempo, cuando ella era más joven, estaba recién despegando. Había un alemán acá que estaba muy enamorado de ella, o un chileno alemán que estuvo muy enamorado de ella. Tuvieron un hijo y al final el que se quedó con el hijo fue él, y ella se fue. Mira. Entonces el hijo murió a mediados del siglo XX, muy joven, más o menos a los 36 años, 37 años, murió de cáncer, si mal no recuerdo. Entonces Klepper, creo que era el apellido, Jorge Klepper Quitral. Y él, cuando fallece, bueno, luego que él fallece, a ella le afectó mucho eso, por supuesto, no obstante, no tenían buena relación, pero ella después ahí se fue con otra persona cuando ya había nacido y se casó con un argentino que él era como su manager. Y cuando ella le va mal en Estados Unidos, la ayuda ahí. Le va mal en Estados Unidos, todo este señor la deja. Después y en México, pasa siempre como y se llevó toda la plata. Destacada en lo profesional y todo, pero como en la parte sentimental, en la parte privada, como lo que hemos hablado en otra oportunidad. Me acordé que más adelante viene Williams Gómez, que hace recomendaciones también de cine.
con Marilyn Monroe, como que dentro de la diva, el cine, pero su vida personal sufría, como que... Y Violeta Parra. También una historia bien complicada también a nivel emocional. Entonces, y afectivo. Pero, bueno, se va este caballero con todo lo que habían ganado y ella queda sin nada. Nada. Vuelve a Chile y en Chile, en vez de recibirla con los brazos abiertos, viene el pago de Chile. No, la ignoran en todos lados, la critican. Después obtiene una beca para irse a Alemania, no recibe apoyo de nadie. Trabajaba, se financiaba vendiendo empanadas. La artista de este nivel, del nivel que estuvo afuera ella, era mucho más reconocida dentro de lo que era en su propio territorio. Sí. Y en Alemania vivía así, no tenía dónde vivir, después no tenía dinero para volver a Chile. Vuelve a Chile y también la ignoran. Entonces fue una historia de mucho éxito. Al comienzo, muy aplaudida. De hecho, ella estuvo en la inauguración del Estadio Nacional el año 38, se inaugura, en diciembre del año 38. Fueron muchas semanas de inauguración. Pero, claro, ¿no? Y se hicieron campeonatos, etcétera. Pero ella en esta inauguración cantó a capela. En el Estadio Nacional, sin micrófono, sin nada. No obstante todo esto, después cuando vuelve a Chile le cierran la puerta. Nelson, respecto a lo que, este trabajo como historiador, de recopilar información, ¿qué tanto se habla de ella en nuestra historia en general, en los libros, en los documentos? ¿Qué tanto aparece de ella? Hay una investigación más o menos del año 2010, de un caballero Saupopoulos, algo así, un apellido griego, que hace un estudio más profundo sobre su vida, pero en general artículos de prensa en la época, sobre todo después que falleció. Pero nada más. Ahora, cuando se cumplieron los 100 años de su natalicio, el 2016, se hicieron algunos actos conmemorativos, pero muy pequeños y en ciertos círculos muy limitados. El pueblo mapuche tampoco he visto que haya una reivindicación. Nosotros en nuestra página en su momento publicamos harto, el 2016 estuvimos recordando su existencia, su paso, y cómo ella también reivindicó esta identidad. De hecho, era presentada como la araucana, la cantante araucana. Ya que tú señalabas, y sigamos ahí para terminar con este hilo de su historia, porque claro, en Alemania vuelve a Chile luego. Claro, vuelve a Chile y tiene un par de giras más, pero cada vez más pequeñas. La contratan acá en Chile ya. De hecho, ya ni siquiera la estaban considerando, porque consideraban ya que era vieja. Decían así, no, es vieja. Es una persona que ya no, sus cuerdas vocales no están dando. Entonces empezaron a fijarse que es lo que ocurre con todos los artistas, con los futbolistas y con la gente en general, que a cierta edad a los trabajadores ya no sirve, porque entonces vamos con los jóvenes. Y le empezaron a abrir puertas a otras personas y ella la empezaron a replegar. Ahí ella al final terminó replegada, también se dio cuenta que no, su voz efectivamente no era la misma antes. Y vivía de manera muy apretada, muy precaria económicamente, hasta que el Estado ahí le dio una pensión, porque estuvo muy enferma también. Y los artistas, como ocurre hoy, ¿cierto? Sigue ocurriendo. Cuando se han enfermado algunos artistas, ¿te acuerdas de un humorista que se enfermó hace un par de años atrás, que estaba en un programa famoso del Mega, de otro canal, por no decir el programa de qué canal? También los artistas finalmente hacían bingo, la completada, la rifa. Y no solo eso, sino de repente ya vamos a hacer un concierto, vamos a hacer una gira para juntar dinero para nuestro colega que hoy no tiene recursos. Eso sigue ocurriendo hoy y eso le ocurrió a ella. Y ahí el Estado dijo, bueno, le vamos a dar una pensión de gracia, que todos sabemos que no es mucho. Y ahí ella ya después termina haciendo clases particulares o en algunos estos hogares de orfanatos que se llamaban en aquella época, también en lugares de enfermos, ya no de ser la gran artista internacional que cantó en los escenarios más grandes del mundo. Terminó replegada a una vida totalmente, primero como cantante, terminó ya en los espacios menos buscados y menos deseados por un artista, y haciendo clases particulares, no le quedó otra. Después ya se enfermó y falleció. Pasando la edad también. Fue muy joven, 62 años creo.
más o menos. Muy joven. Por eso también importante en estos espacios de ir visibilizando, de ir generando esta conexión, Rayen Quitral. Y en ese mismo contexto, para ir finalizando, Nelson, tenemos glosario para ir aprendiendo. Esa es la idea también de estos espacios, de que vayamos ampliando nuestro vocabulario mapudungun que tenemos ahí en imágenes, porque en relación a esta misma temática, a la música y a todo lo que significó María Georgina Quitral Espinosa, más conocida como Rayen Quitral. Ahí tenemos... Siempre tengo esta duda, porque aunque a nosotros nos complicamos más hablando español. Mujer, acá nos referimos como mujer general, así como mujer joven, mujer adulta, mujer... Sí, domo, es que tú puedes decir domo o zomo, depende del territorio. Hay territorios donde ocupan más esa D que hablábamos el otro día, que una D que es como más, que no es esa D dura nuestra, sino una D más interdental. Como una Z. Más. Claro, como una Z. Y depende del territorio. Y mujer, tú puedes decir malén, que es una mujer joven, pichidomo, que es una niña, papay, que es una anciana que tú la tratas con respeto. Con el respeto. Entonces, depende de las edades, efectivamente. No estaba ahí tapando el tema y te lo voy a quitar. Tenemos que las mujeres, igual que los hombres, pues, chachay, anciano, hueche Wentru joven, hueche domo también mujer joven, pichi Wentru un niño pequeño, Wentru hombre. Y cantante, acá nos referimos a masculino y femenino. Sí, el cantufe, aunque puede ser el cantufe zomó, el cantufe Wentru, pero el cantufe en general es cantante. ¿Y canción es? Es Ay, no, me cuesta ese. ¿Cuánto? No, es con la cremilla. No me da. Sí, no. Esa es canción. ¿Y qué es el género? Como del canto, o de la canción, claro. Entonces, pero está el tayil, que es el tayil es un canto, ahí nos vamos más a lo específico, que es un canto que tú lo puedes escuchar sobre todo en territorio pehuenche y en Puelmapu, que las mujeres, las mayores, cantan en los guiñetún. O también en la mañana, sobre todo las lamíes que están más involucradas con la espiritualidad mapuche, que es un canto, si lo podemos definir de alguna forma, como más espiritual, un canto más dirigido hacia el mundo espiritual, hacia tiene otro concepto. Otro concepto, y es diferente. Y a mí el que me gustó, purrún. El purún es el baile. El baile, hay distintos tipos de purún. Tú tienes el choique purún, que por ejemplo es el baile del ñandú, que es el que, si las personas buscan choique purún en internet, lo googlean o van a encontrar igual videos donde un baile donde se imita el movimiento del ñandú. El marra purún, que es menos común, de hecho se baila muy poco, que es un poco el baile de la liebre. El otro tenemos el tregul purún, que lo bailan mucho en la cordillera los pehuenches, y que se parece un poco al choique, pero se usan distintos tipos de... se usan como unas plumitas cortitas aquí. Y en ese se imita al treile, que el tehue, le dicen de distintas maneras, dependiendo de la zona. Se imita sus pasos, hay unos pasitos bien cortos, no los puedo hacer. Hay que tener una coordinación. Podríamos intentarlo un día. Yo me atrevo. Una vez con el Galo jugamos aquí, estuvimos jugando al Mau Millán, que es un juego. Sí, mira. Así que se puede hacerlo. No, podemos, acá todo se puede. El baile del mar también. El Lafquén Purún, que el Lafquén Purún es un baile que se hace todos de la mano. Ya. O a veces no necesariamente de la mano, pero en dirección hacia el mar, y él se va avanzando lentamente, como las olas del mar, y después se retrocede lentamente. Esto dentro también de, como señalábamos, del tayul, como de lo espiritual. Sí, pero igual se puede hacer como el ayecán. El ayecán puede ser ayecán subú, es como broma, como juego. Y también tú puedes bailar haciendo ayecán. Tú bailas como quieres, y en ese contexto es como una fiesta al final. Pues tú también, no todos los bailes mapuches están necesariamente asociados a un momento espiritual, sagrado. No, de repente, oye, estamos reunidos, tomemos en un cumpleaños, y tú tomas el cultrún, otros instrumentos, se empieza a tocar y todos bailan. Hagamos un poquito de música. Sí, pues eso es. Y a uno que le guste, no sé, echar más la talla, ser más bueno para ser más payaso en la fiesta, hace bailes como que en la ceremonia se da, que lo hacen normalmente los curiches. Los curiches son los que podemos ver, o collón, los que están con la máscara y que cumplen un rol como de que las cosas anden bien.
sobre todo en el sector costero, también hacen como de... ¿cómo podríamos llamarlo? Tienen un rol también de hacer reír a la gente, de hacer bromas, hacen chistes y todos se ríen. Entonces, acá tenemos varios de esos. En todos lados se cuece nada. Entonces, al final, tú puedes... Los bailes, igual que en nuestra cultura, tú haces la fiesta. El furrún, acá citando a nuestro director, el perreo. Oye, Nelson, siempre un gusto que nos acompañe acá, ir aprendiendo un poquito más de nuestra historia y del pueblo mapuche. Agradecida como siempre, le devuelvo su termito. Oye, me tenéis que traer unos chiquitos esta cuestión. No, está bien, sí, igual acá el tiempo extenso alcanza a tomar harto, no estamos viendo. Aunque no terminé mi dosis del día. Así que vamos a seguir mateando. Ahora la pausa. Chaltu, Peucayal, come y mun meu. Tamun, Ruca, Mulelu. Nos vemos, Nelson. Un gusto como siempre. No, gracias a ti. Nos vamos a la pausa comercial y ya regresamos.